Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque hoy en día, pues cuando se vea esto en diferido, hoy tenemos con Carmen Sampaio, que es nuestra presidenta de la Comisión de Género del Consejo General y decana del Colegio de Economistas de Orense, pues creímos que la manera más productiva, más útil para reflexionar un poquito y contrastar opiniones sobre cómo podemos hacer para que las mujeres pues tengan el papel que les corresponde al hacer una conversación con dos colegas de referencia y nada más. Yo estoy aquí porque me lo ha dicho Carmen, yo no quería estar porque a ver si era invasiva en mi papel, pero dicho esto, pues Carmen, tú tienes la palabra para presentar a las ponentes y hacer un debate que seguro que será muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Valentín, por la receptividad desde la comisión que has tenido desde la Comisión de Género para llevar adelante esta sesión. Y gracias, evidentemente, a Ángeles y a Marta por la presencia aquí. Hace exactamente un año planteábamos en este mismo foro que de las 30.000 empresas de más de 50 trabajadores que existían en España, solo 5.000 tenían planes de igualdad depositados. Desde el Consejo General de Economistas de España hemos querido actualizar dicha información y la situación actual a día de hoy. A día de hoy hay 8.768 planes vigentes depositados en el registro de convenios colectivos de trabajo y planes de igualdad, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de los cuales 1.485 han sido registrados en los que va transcurrido de año 2023. Según los datos de la Seguridad Social, 31.300 entidades tienen más de 50 trabajadores en plantilla, por lo que podemos colegir a grandes rasgos que solo un 28% tienen un plan de igualdad en vigencia. No hay que olvidar que para una entidad obligada a tener un plan de igualdad depositado, las consecuencias son varias, pero yo creo que se pueden resumir en dos, ¿no? La primera, las sanciones, el carácter sancionador. En este sentido, aún no conocemos la memoria anual de Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativa al año 2022, pero sí conocemos la del 2021. Y en el 2021 se realizaron 2.130 actuaciones en materia de igualdad por incumplimiento del depósito de planes y otras obligaciones. Esto se tradujo en 324.771 euros de sanciones impuestas. Y además, según la misma memoria de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la inspección actuó en materia de incumplimiento de no discriminación de sexo en la relación laboral, acoso sexual y protección a la maternidad, entre otros, suponiendo 1.329.532 euros en multas derivadas de las 319 infracciones impuestas y 2.308 requerimientos. Quiero decir que las sanciones por incumplimiento ya empiezan a aflorar. Y la segunda manera de cuantificar el coste de no tener registrado un plan de igualdad es el que afecta a la capacidad de relación con la Administración Pública. En la Ley 31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para este año 2023 y el Real Decreto Ley 1/2023 de 10 de enero de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social, limita la capacidad de relación con la Administración Pública en dos sentidos. Para las empresas que no tengan depositado su plan de igualdad, imposibilidad de contratar con la propia Administración e imposibilidad de recibir incentivos o beneficios en la Seguridad Social a la hora de suscribir contratos. Esto no es un tema novedoso porque ya en el 2017 la Ley de Contratos del Sector Público sí que en su artículo 71 ya existía esta prohibición, ¿no?, para las empresas de más de 50 o más trabajadores que no cumplieran, y cito literal, con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2027 de 22 de marzo. Realmente la no inscripción en el RECOM se está volviendo un arma arrojadiza y está siendo utilizada para impugnar concursos. Y aunque los tribunales, en este sentido, hay una especie de inseguridad jurídica porque no están teniendo una respuesta uniforme acerca de las implicaciones de la no inscripción, siendo actualmente la única garantía jurídica la propia inscripción, ¿no? Me gustaría tocar el tema de la brecha salarial y la política retributiva. Ayer mismo conocíamos el informe sobre brecha salarial y techo de cristal elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, un informe que realmente es recomendable leer, ¿no? Y en él señala que las diferencias retributivas entre hombres y mujeres superan los 15.200 euros anuales en sectores como la banca y el asegurador. En sectores pertenecientes a la información y comunicaciones, las mujeres perciben 7.820 euros menos que los hombres. Y en cuanto a salarios medios,
El agrícola, repito un año más, como el sector en el que menos ganan las mujeres, registrando sueldos para nosotras que apenas superan los 6.100 euros, con la mayor brecha salarial en términos porcentuales, más del 51%. Y además con una advertencia que hace este informe: la brecha salarial se agrava en las edades en las que se concentran la maternidad y el cuidado de los ancianos. Bueno, pues con estos datos encima de la mesa, pues yo doy paso a las dos ponentes que van a intervenir esta tarde, María Ángeles Tejada y Marta Anguerri, que darán su versión personal sobre la evolución de la contratación de las mujeres en la empresa y la evolución de la mujer en la empresa comprometida con la sostenibilidad, respectivamente. Agradezco a ambas, en el nombre del Consejo General de Economistas y en el mío propio, por su participación esta tarde, que son mujeres pues muy ocupadas, y bueno, pues al final de las intervenciones plantearemos un breve coloquio. Antes de dar paso a María Ángeles Tejada, que va a ser nuestra primera interviniente, me gustaría pues leer un poco resumir un poco su currículum, ¿no? María Ángeles Tejada actualmente ocupa el cargo de consejera en la Fundación Randstad, patrona en la Fundación de Esclerosis Múltiple, patrona también en la Fundación Teléfono de la Esperanza y presidenta de honor de FIDEM, Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora. Anteriormente ocupó diversos cargos de responsabilidad en Randstad y fue fundadora y gerente en Intergroup Service, y además es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Fomento y Vocal COE desde el año 2009. María Ángeles, tienes la palabra y muchas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo por invitarme en esta jornada. El hecho de que tengamos que reivindicar el Día de la Mujer Trabajadora, pues ya dice que todavía tenemos que recorrer un largo camino, porque de hecho trabajamos todos los días. A ver, yo quizá no soy el ejemplo de las personas que hoy en día están comenzando a trabajar. Primero, porque yo comencé a trabajar a los 14 años. Eran unas épocas en las que conciliábamos trabajo y estudios muchas familias. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Que al comenzar tan joven, a los 26 años, tuve la posibilidad ya de crear mi propia empresa, pero llevaba 12 años trabajando. Era una empresa en aquel momento de servicios, eran sobre todo servicios administrativos, contables, secretarias. Contratábamos a mujeres que habían sido expulsadas del mercado laboral por el hecho de haber sido mamás, porque en aquella época muchas mujeres dejaban el puesto de trabajo o se las invitaba a dejar el puesto de trabajo cuando tenían niños. Por eso digo que es un recorrido el que hemos hecho en estos años en el que la mujer ha incrementado su capacidad en cargos directivos de una forma exponencial, muy importante, pero es verdad que ha sido en pocos años. O sea, cuando digo pocos años es que en 30 o 40 años el mercado laboral ha ido cambiando. El hecho de que hoy se tengan que imponer sanciones a las empresas que no cumplen una normativa o que no tienen en cuenta a las mujeres, yo diría que el tema de la normativa para mí no es algo relevante, sino el hecho de que la empresa no abra sus ojos y sus mentes para contratar talento. Lo más importante es que la empresa se dé cuenta que en estos momentos lo que necesitan son equipos comprometidos, preparados, por lo tanto, equipos diversos. Hoy en día se vive un momento muy complicado, primero porque no hay talento, es muy escaso, y tenemos que saber fidelizar a nuestros equipos. Yo algo que siempre he intentado defender en todas las empresas que he dirigido es, por una parte, tener un compromiso mutuo con los trabajadores. O sea, de hecho, los equipos son los que han hecho que las empresas en las que yo he trabajado tengamos éxito. Pero eso ha significado el poder estar escuchando lo que ellos opinaban, las reivindicaciones que hacían, el cómo podían aportar cosas que también nos ayudaran a mejorar la empresa. Quiero decir, es importantísimo para cualquier empresa no solamente tener un equipo diverso, que creo que es fundamental. Mujeres, hombres, evidentemente personas con otras capacidades que también están muy limitadas en el mercado laboral y están muy bien preparadas. Pero de hecho lo más importante es que generes este compromiso con los equipos. Y para generar este compromiso se necesita transparencia. Y cuando me refiero a transparencia es que cuando tú eliges a una persona para trabajar en tu equipo, acostumbras a vender muy bien el proyecto, pero luego ese proyecto se tiene que consolidar. Y tienen que haber realmente posibilidades tanto para hombres como para mujeres en poder progresar en su carrera profesional. Hay una cosa que realmente nos limita en muchas ocasiones a las mujeres, y esto me gustaría hoy comentarlo con vosotras. No es el hecho de la maternidad, porque a veces se confunde que si las mamás tienen limitaciones.
el hecho de que tú seas mamá normalmente en una empresa no te limita para tu promoción. Lo que te limita es que no tengas a lo mejor la flexibilidad pues para realmente adaptarte a horarios, a traslados. Pensar que las promociones normalmente se suceden a partir de los 33, 34 años, que es cuando llevas un recorrido dentro de las empresas. ¿Qué ocurre? Que en ese momento se produce también normalmente nuestro momento maternal, donde queremos tener bebés. Hoy en día las mamás son mamás a los 33, a los 35, a los 37. En ese momento es cuando tú estás normalmente no desarrollando una carrera, sino promocionando en tu carrera. Y hay muchas mujeres que limitan horarios, tienen todo el derecho del mundo a limitarlo para priorizar otras necesidades en su vida personal, pero tienen que darse cuenta que en las empresas no nos pueden hacer un traje a medida nosotras, porque tengamos durante 8 o 10 años un compromiso con nuestras familias, que deberían de tenerlos ambos cónyuges. El hecho, los niños son de los dos, por lo tanto, debería de estar un poco mejor repartido, precisamente para no tener limitaciones de promoción. Y reivindicar, tú lo has dicho muy bien, las mujeres, y además están en todos los estudios, cobramos menos que los hombres en la mayoría de los puestos directivos. Pero yo también diría que nosotras defendemos menos bien nuestras retribuciones. Yo que he liderado equipos hombres y mujeres, os puedo asegurar que a final de año la mayoría de los hombres te ponían encima de la mesa los logros que habían conseguido durante el año. Y eso significaba que tuvieras en cuenta cómo sería la retribución del año siguiente. Las mujeres, incapaces, siempre pensamos, lo verán, porque han visto lo bien que he trabajado, que he hecho esto, que hice lo otro, lo verán seguramente en la empresa. Pues no, no siempre lo ven. Entonces yo diría, reivindicaríamos que tenemos que defender lo que consideramos justo. Si consideramos que hemos conseguido unos logros, pues tenemos que ponerlos encima de la mesa, no a final de año, todos los días del año, precisamente para que nos tengan en cuenta. De todas formas, hoy en día que realmente las empresas se destacan en el mercado, pues porque tengan un employer branding, que las personas pueden visualizar mucho antes de entrar en una empresa. Hoy en día las redes te facilitan cualquier información de los ex trabajadores de una empresa. Cuando sale una persona de una empresa, normalmente divulga cómo se sintió, cómo le trataron. Esto marca diferencia en muchas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que las empresas tengan en cuenta el cómo generan compromiso con sus equipos, que el trato es fundamental para todas las personas, que las empresas diversas están mejor consideradas en el mercado. Por lo tanto, que egoístamente las empresas nos necesitan todo el talento de las mujeres, de los hombres y de todas las personas que podamos aportar dentro de la empresa para conseguir un mundo mejor. Por lo tanto, yo lo que haría es realmente dejar un poco paso para que luego en el coloquio nos puedas hacer las preguntas que consideres mejor, pero sí decir que hemos estado avanzando muchísimo, que en estos momentos en las pymes ocupamos el 39% de los cargos directivos, muy superior a otros países europeos, y que en las grandes empresas únicamente estamos en cargos de alta dirección en un 25%, pero hemos incrementado 5 puntos en 5 años. No es mucho, pero realmente se ha notado que durante unos años la presencia de la mujer ha tenido mayor importancia en todas las empresas. Y yo diría sobre todo que las pymes tengan en cuenta que algunas pymes no tienen ninguna mujer dentro de sus cargos directivos. Por lo tanto, es un porcentaje de empresas altísimo que tienen que tener en cuenta que el talento no está en un género, está en el mercado y tienen que tenerlo en cuenta para incorporarlo a sus empresas. Y bueno, dejaré paso a que luego puedas hacer las preguntas que mejor consideres. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. A continuación, pues tiene la palabra Marta Anguerri, de la que voy a hacer leer también, resumir su excelente trayectoria, ¿no? Marta Anguerri es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y es máster en Gestión Pública por dicha universidad, junto con ESADE y la UPF. En 1998 inició su carrera profesional en la Generalitat de Cataluña, concretamente en la Secretaría General de Juventud, en el ámbito de las relaciones internacionales, donde en 2003 pasó a ser jefe de gabinete de la Secretaría General.
Posteriormente, en el 2006, terminó su etapa en la Generalitat como jefa de Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia. Se incorporó al Círculo de Economía en 2007 como directora de programas para ser nombrada secretaria general del Círculo y directora de la Fundación en 2011. Desde junio de 2018 y hasta septiembre de 2020, ejerció como directora general del Círculo de Economía. Actualmente es directora de la Financiación Europea, Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Amelier Origen, donde lidera el proyecto Agropark Penedès, que promueve la circularidad y sostenibilidad del sistema alimentario. También es consejera de la consultora DALE, presidenta de la Comisión Agenda 2030 y consejera del presidente de Fomento del Trabajo dentro de la patronal empresarial catalana. Desarrolla también labor de asesoramiento a las empresas que han decidido orientar su estrategia de negocio a la sostenibilidad. Pues adelante, Marta. Tienes la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias, Carmen y Valentí y Ángeles, que nos conocemos de hace tiempo y es un placer compartir esta mesa redonda con vosotros. Yo cuando pensaba en prepararme un poquito esta intervención me venía a la cabeza una y otra vez una gran escritora y una de las clasicistas más famosas en estos momentos, que es Mary Beard. Mary Beard tiene un libro delicioso que os recomiendo mucho, que es un manifiesto que se llama Mujeres y Poder. Es una historia desde los inicios, desde Penélope, Medusa, Atenea, pero llegando hasta Theresa May o Hillary Clinton, sobre cuál es el papel de las mujeres, cuál ha sido el papel de las mujeres en la historia y cuál sigue siendo hoy esa desigualdad en un tema que no debería ser tema, porque al final es un tema primero creo de competitividad, siendo muy práctico, luego es un tema sobre todo de justicia social, es decir, tenemos los mismos derechos, pero sobre todo es un tema de visión, ¿no? De lo que decía Ángeles, ¿no? De cómo en el siglo XXI la lucha por el talento es increíble y cómo somos capaces de dejar a la mitad de la población fuera de estas oportunidades por motivos que no vienen al caso. Y cuando pensaba también un poquito más en esta sesión, yo les comentaba que yo no era una mujer muy favorable a esto de las cuotas, pero que entendía cuál era su función, que su función era establecer unos límites para que no tarde 132 años en equipararnos a la situación del hombre, y que por eso las comparto, pero que sobre todo en mi caso, en mi vida laboral, lo que me ha ayudado decididamente no tenía tanto que ver con la reglamentación o la normativa acerca de las mujeres y la empresa, sino con una sensibilidad en un equipo directivo, en varios equipos directivos, cuando yo dirigía, pero cuando tuve la suerte también de ser dirigida, de aquellas personas que entienden que la vida laboral de una mujer es muy larga y que solo hay unos pequeños momentos en los que la mujer puede decidir, no es obvio, pero puede decidir que no está al 100%, que la mayoría de las mujeres están siempre al 110, sino que va a decidir en su vida hacerse cargo de una cosa que ella con su pareja ha decidido, que es tener hijos. Y esto lo único que sirve es tener a alguien que te acompañe en el viaje y entienda que tú vas a dedicarte tanto más a la empresa, pero que tienes que tener disponibilidad de agenda, que tienes que poder organizarte, que tienes que tener manejo absoluto o casi absoluto de tu agenda, que sobre todo deben confiar en ti y que si ese es el caso, no tiene que haber ningún obstáculo para que tú sigas haciendo tu trabajo muy bien hecho y puedas seguir avanzando. Y esto va de personas, como siempre, de mujeres y de hombres, porque hoy, justamente por un tema laboral, hablaba con una compañera y le decía, mira, es que ponemos siempre de relieve este tema de la maternidad, que para mí es relevantísimo, pero porque yo decidí ser madre con mi marido, pero al final lo relevante de verdad es poner en el centro las decisiones estratégicas de una empresa, es poner a la persona. Y la persona, mujeres en estos momentos, y creo que durante algún tiempo vamos a tener esa responsabilidad, gracias a Dios, pero que los hombres tienen otras responsabilidades y que hay otros aspectos muy importantes igual que les pueden suceder que hacen
que deberían hacer reflexionar a los equipos directivos sobre qué necesita aquel hombre o aquella mujer en aquel momento concreto. En el caso de una mujer puede ser un poquito de 16 semanas. ¿Qué significan al lado de toda la vida laboral? Nada, nada, nada. Y lo puedes contraponer, si quieres, con 16 semanas o el tiempo que necesite una persona para recuperarse de una depresión. Cosa que está encima de la mesa y más después del COVID, ¿no? Una cosa de la que no se habla, no se dice, pero todos los estudios nos dicen que la gente está no mal, no. Lo siguiente, que necesita recuperarse y que la depresión, bueno, si solo ves los índices de recetas de los médicos de ansiolíticos, etcétera, ya lo ves, ¿eh? Pero quiero decir que lo que necesitas realmente en la empresa es perspectiva. Desde el punto de vista del CEO o de la persona que lleva un equipo es simplemente perspectiva. Y con perspectiva y ayuda a autonomía, capacidad de decisión, organización de tu tiempo, diligencia, todo fluye. Y esto va de personas, no va de hombres, no va de mujeres, va de ayudar a tu equipo a crecer entendiendo las necesidades. Evidentemente no es lo mismo una empresa pequeña que una empresa muy grande, no es lo mismo la capacidad que tienes de gestionar en un entorno pequeño la flexibilidad que en un entorno grande, porque entonces entran las comparaciones, hay que hacer lo mismo para todo el mundo, pero si tú tienes como eje vertebrador de tu empresa acompañar, no a las mujeres, las situaciones temporales de tus trabajadores que hacen que puedan en un momento determinado rendir lo mismo, pero tener otros objetivos en la cabeza, yo creo que no debería haber mucho problema. Es decir, esto no va solo de hombres y mujeres, esto va de personas. Pues muchísimas gracias, Marta. Pues, si os parece, lo que voy a hacer es plantear pues 3 preguntas y las vamos a ir respondiendo de forma alternativa. La primera que me gustaría haceros, porque bueno, yo creo que se lo preguntan siempre muchas compañeras y compañeros, es si os habéis encontrado con alguna dificultad por ser mujer a lo largo de vuestra trayectoria profesional y, en caso afirmativo, ¿cómo la habéis gestionado? Ángeles, si te parece, respondes tú primero y luego a continuación Marta. En mi caso no he tenido ninguna dificultad por el hecho de ser mujer, en absoluto. Pero es que tampoco me he comportado únicamente como una mujer, me he comportado como un profesional. He intentado responder a lo que realmente se pretendía en mi cargo, por lo tanto, no he tenido ninguna discriminación y, de hecho, he sido directora general de una multinacional que eran 40 países y yo era la única mujer directora general del grupo. No me he sentido nunca distinta al resto de mis compañeros, o sea que en mi caso no he tenido ninguna discriminación. Es verdad que he trabajado mucho, también como trabajan el resto de los compañeros. Antes comentaba Marta, el hecho de ser mamá no ha sido ninguna dificultad, el tardar 16 semanas, 14, 12, ese no es el problema para ninguna empresa. El problema viene si luego no puedes responder a lo que se espera de ti en el cargo que puedas estar ocupando. Y en mi caso, pues realmente siempre he intentado responder a lo que se pretendía de mi trabajo. Marta, adelante. Bueno, yo, mira, tengo que decir que creo que lo pude hacer todo a un coste personal muy elevado. Es decir, yo tomé la decisión de hacerlo porque yo quería hacerlo así, pero si hay otra vida, no sé si voy a hacer lo mismo. No sé si voy a hacer lo mismo, porque cuando yo paso revista de los años, no las 14, no las 16 semanas. No. O sea, es un tema casi filosófico. Es decir, tú tomas la decisión de ser madre para, al cabo de 16 semanas de tener a tu hijo, irte a trabajar. Irte a trabajar, dejar a tu bebé, cuando eres primeriza no tienes ni idea, pero ni idea de nada. La dejas con alguien, a poder ser con un familiar, y te vas y vuelves a estar, no al 100, al 110, porque llevas 16 semanas sin estar y ya tienes un cargo de conciencia de 16 semanas. Entonces, creo que hay un tema de orden de prioridades de la vida en general, pero luego tú has decidido que tú vas a por ello. Lo que sí que yo siento es que en mi caso ha tenido un coste personal, que quiere decir personal, quiere decir físico, quiere decir
anímico, quiero decir, es un sobreesfuerzo que a mí me ha merecido mucho la pena porque he estado bien acompañada de mi pareja y de mis jefes. Pero que si se tuerce algo, si no tienes una pareja que te acompañe o si tienes esos jefes que les da absolutamente igual, entiendo perfectamente que muchas mujeres digan, yo paso, yo a esto no voy. Entonces, esto de las mujeres tendemos más a decir que no cuando nos preguntan por hacer una... O sea, es que yo creo que el orden de prioridades es distinto. Mary Bird, que la citaba al principio, Sí, sí. dice, no lo sé literal, no sé exactamente, pero lo que viene a decir es, si las mujeres no están en el poder, podríamos preguntarnos cuáles son los elementos que estructuran el poder hoy en día. Es decir, no solamente, es decir, esto va a entender de qué va el poder y hasta qué punto las mujeres estamos dispuestas o queremos o aspiramos a estar en esas estructuras, ¿no? O sea, va un poquito más allá de trabajar mucho, hacer muchas cosas y hacerlas muy bien y luego hacer este ejercicio que dice Ángeles, que tiene toda la razón, de visibilizarte, Sí, sí. de hacerte oír, de que cuando llega la negociación del salario, tú estés en la misma cola que todos los demás, que solo hacen la pelota y mensajes sobre estupendos que son, cuando tú piensas, bueno, yo he hecho mi trabajo porque es mi obligación, no voy a ir a comerle la oreja, no. Exacto. Sí, pues sí, vas a hacer un listado exhaustivo, un informe increíble de todo Sí, sí, de tus logros. decirle a tu jefe que tú te mereces el incremento, el variable y que piense en la estructura jerárquica de su empresa para ver cuál va a ser tu mejor ubicación. Porque si no, primero, el empresario o el directivo no tiene ningún incentivo en darte una cosa que tú no reclamas. Punto número 1, ningún incentivo. Segundo, si tú no te haces ver, no existes. Por lo tanto, hay que romper con algunos de los paradigmas de algunas mujeres, porque no hay que generalizar. Hay muchas mujeres que van a tope. Y no Sí, sí, sí. pero de algunas mujeres que seguimos pensando que ya hacemos bien nuestro trabajo, que los otros ya lo ven y que ya nos lo reconocerán. Ni de broma. No. Yo creo que esto solo lo ves cuando te haces un poco mayor, cuando Sí. ya estás harta de hacer mucho trabajo, de sacar todo, de que todo vea estupendo y de que nadie diga nada. Y llega un punto que dices, mire, señores, yo tengo una seniority, tengo la edad que tengo, el track record que tengo, puedo demostrar que he hecho todo esto y todo esto tiene un resultado. Y este resultado Sí, es este precio. Y esto nos incomoda sobremanera, no forma parte de nuestra manera de entender el mundo ni de ejercer nuestro poder. Y ahí el problema somos nosotras, ¿eh? No son ellos, ¿eh? El problema somos nosotras. Es decir, entre el showing off, que digo los que dicen los ingleses, ¿no? El estar constantemente dándote bola de lo bien que lo haces y el no estar en ningún sitio, en ninguna foto, en ningún informe, hay un camino larguísimo, ¿eh? Y puedes ser discreta, absolutamente discreta, pero saber dónde estás, qué has hecho y cuáles son tus logros. O sea, hay un equilibrio, ¿eh? No, ni tanto ni tampoco, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? No, y además esto que comenta Marta, yo estoy completamente de acuerdo, ya os lo he comentado antes. Nosotras somos muy buenas negociadoras, sobre todo negociamos con la familia, la madre, el padre, el suegro, el cuñado, que todo esté en orden, que haya un buen flow dentro de la familia. Y luego en la empresa somos incapaces de decir, oye, que esto es lo mío, ¿qué hay de lo mío? ¿De mi libro qué hay? Porque he hecho todas estas cosas y quiero que se me tenga en cuenta. Entonces, al final lo que reclamas es lo que corresponde al trabajo que has hecho, lo que crees que es justo. Es que no hace falta hacer la pelota para nada. Hay que ponerlo encima de la mesa. Ya está. O sea, creértelo tú que lo has hecho y realmente demostrarlo, decir, oye, pues yo estoy aquí. Tenerme en cuenta. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pues yo, si os parece, voy a introducir la segunda pregunta, que ahora pues contestará Marta primero. ¿Cómo ha sido la evolución del papel de la mujer en la dirección de los equipos dentro de una empresa? Creo que ya habéis hablado algo, pero bueno, concretamente, ¿cómo lo veis? Mira, yo te diría que si haces un análisis sectorial, y Ángeles sabe muchísimo más que yo de esto, de todo, pero de esto sobre todo. De todo no.
evidentemente el área predominante es recursos humanos, por suerte, porque la gestión de las personas es algo tan importante, que requiere un talento, una capacidad y una empatía que no tiene por qué ser solo la femenina, pero sí es muy especial. Y por eso yo creo que el 75% de los puestos de dirección de recursos humanos están en manos de mujeres, creo. Pero cada vez más yo en mi entorno laboral y en el empresarial veo mujeres en todos los sectoriales, finanzas muchísimo, muchísimo, temas de compliance muchísimo. Y te diría que uno de los grandes assets ahora mismo es todo lo relacionado con el mundo del ESG, básicamente porque incluye la S, que vuelve a ser en la relación con tus stakeholders, los primeros son tus trabajadores, ¿no? Pues ahí vuelve a estar. Pero luego hay la E, que es todo el tema de cambio climático, y la G de la governance, que es orden, organigrama, orden, normativa. Creo que aquí hay no está todavía presente, pero creo que hay un camino muy importante a recorrer por los hombres, pero también por las mujeres. Creo que hemos ido evolucionando mucho. Lo que no me gusta mucho de lo que yo veo del mundo de la dirección en las mujeres es algunos estilos de dirección que emulan lo peor de los estilos de dirección de hombres. Esto lo encuentro horroroso, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que no hay nada más horrible que una mujer dirigiendo como un hombre y haciendo lo mismo que hacen los hombres, porque por algo somos distintos, ¿no? Distintas. Pero esto ya es a gusto de cada uno y el entorno laboral en el que te mueves te indica cuáles son los parámetros y los límites que tienes cuando te relaciones con el consejo ejecutivo y en general. Pero yo soy optimista, realista, es decir, viendo que tenemos muchísimo por hacer. Mira, hoy una de mis referentes como mujer, como persona, como amiga, es una persona que se llama Cristina Gallac, que ha ocupado los más altos cargos a nivel internacional. Fue la mano derecha e izquierda de Solana durante su etapa en la OTAN, luego como alto representante de exteriores de la Unión Europea. Todo en Naciones Unidas, tiene un recorrido espectacular y me compartía un documento en el que han estado trabajando a nivel internacional que era cuáles son las 33 líderes mujeres de los organismos internacionales o multilaterales hoy en día. Y son muy poquitas, 33 en todo el mundo. Y volví a pensar que tenemos mucho camino por recorrer, pero a la vez estamos haciendo camino, ¿no? Y como decía Machado, caminante no hay camino, que se hace camino al andar. Como veis, tengo un lío con la luz, que no sé qué ocurre, que o estoy transparente, no sé lo que ha ocurrido con la luz. Estoy intentando corregirlo, pero no te creas que puedo hacerlo muy bien, ¿eh? ¿Verdad que me veis como transparente? Bueno, porque igual hay que bajarla para que no te dé directamente en la cara. Espérate, eso voy a hacer. Un momentito. Esto es lo que tiene el directo. Pero mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Es que se estaba haciendo de noche y entonces como tenía tanta luz la he apagado y al final digo, pues voy a estar aquí a oscuras, no sé cómo voy a estar. Bueno, yo con respecto a lo que decías de los cargos directivos, cada vez hay más mujeres en cargos directivos en todas las áreas, ¿eh? Y evidentemente primero han sido en recursos humanos, porque realmente nuestra forma de gestionar los equipos hace que nos introduzcamos más en las personas. Es más fácil para una mujer liderar equipos, yo diría que para los hombres, que a veces son un poco más rígidos, y nosotras lo que intentamos es ponernos en la piel de los equipos y gestionarlos. Y hay muchísimas mujeres, pero claro, están en el mundo de las finanzas. Donde tenemos más escasez en este momento es en todas las líneas tecnológicas. Las mujeres no han tenido un interés en las áreas tecnológicas en los últimos años, tampoco lo ha habido en los hombres, es decir, todas las carreras STEM estamos ahora mismo en un 37% de las necesidades que tenemos. O sea, que imagínate, bajísimo.
Pero bueno, las mujeres han tenido menos interés en estas carreras y es donde tendríamos que profundizar un poco más, sobre todo con las jóvenes, porque hacen falta. Por otra parte, el hecho de que tú decidas en tu vida profesional lo que tú quieras hacer, por supuesto que tienes que pagar un precio. Un precio me refiero que en el momento que tienes cualquier cargo de responsabilidad, estás sometido pues, a unas normas, a unos traslados, sobre todo, que es lo que dificulta más el conciliar tu vida laboral y personal. Pero si algo bueno ha tenido la pandemia, que ha tenido muy pocas cosas, pero alguna buena ha tenido, es que muchas empresas han reflexionado con el sistema de trabajo. Hoy en día hay muchas empresas que tienen mujeres y hombres que trabajan 2 días desde casa, lo que ayuda un poquito más en la conciliación. El presidente de nuestra compañía a nivel mundial en Davos comentó hace muy pocos días que la jornada debería ser de 4 días y que de hecho tendría que ser flexible el trabajar personalmente o a distancia. Lo importante era el resultado, que las personas realmente se comprometan a un resultado y lo cumplan. Es cierto que si no tienes una presencia, en muchas ocasiones dirigir equipos se hace muy difícil, porque dirigirlos a distancia no siempre hace que conozcas las particularidades de la persona, no del profesional, de la persona, que para mí es la base para que puedas inclusive acompañarle en su carrera y puedas intentar influir para que mejore. Pero sí que es cierto que hemos tenido presencia en todas las áreas cada vez más. Y no es porque sea gratuito, es porque realmente hemos demostrado que estamos preparadas para ello y que podemos responder a lo que se espera de nosotras. Yo creo que el mundo irá modificándose, nos van a tener más en cuenta siempre y cuando sepamos lo que queremos defender y sepamos también los riesgos que asumimos cuando aceptamos pues, cargos de responsabilidad. Marta decía, a lo mejor si volvieran a hacer, lo haría de otra forma. Pues no lo sé. Yo en mi caso monté mi empresa con 26 años, tenía una niña de 3 años y llevaba separada 2. O sea que tuve muy pocas oportunidades de decidir cómo hacerlo. Lo hice y punto. Y tiré para adelante porque me pareció que era mi momento. Y pude sacarlo a flote, quiero decir. Cada una lo tiene que ver en su momento, cómo lo vive y la situación que está. Pero que no tengan temor, porque si realmente tú trabajas bien al final, en las empresas también te tienen en cuenta, ¿eh? Pues muchas gracias. Y mira, os planteo ya lo que sería la última pregunta, centrándonos un poco ya en el tema más normativo, ¿no? ¿Cómo se acompaña la obligación normativa en las empresas? Esto es, la norma es de cumplimiento imprescindible, pero es que además hay otros actos en el día a día de las empresas que facilitan que se cumpla esta norma, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Marta o Ángeles, lo que queráis. Tu primera, Ángeles. Bueno, a ver, yo diría, en las grandes empresas la normativa se tiene muy presente, ¿eh? Quiero decir, las grandes empresas hace mucho tiempo que tienen planes de igualdad a todos los niveles. Donde existe el reto más importante es en las pymes, que esa normativa se tenga en cuenta en las pymes. Yo preferiría que no existieran normativas, preferiría que existiera una reflexión de lo que realmente se necesita y necesitamos todas las personas que con talento puedan aportar a nuestras compañías lo mejor de cada una. Pero sí que es cierto que en muchas empresas no se ha tenido en cuenta las mujeres, especialmente en empresas industriales que han estado siempre lideradas por hombres. Pero también diría que la normativa no va a ser el detonante que haga que se contraten más mujeres, ¿eh? Seguirán existiendo las sanciones, porque hay una cosa que tenemos que darnos cuenta. Nosotras no solamente nos divulgamos menos, sino que el no divulgarnos, quiero decir, el que no asistamos a reuniones, a eventos, donde compartamos nuestras experiencias con otras mujeres, con otros hombres, donde tengamos visibilidad, que esto es algo que en la Fundación Internacional de la Mujer Emprendedora hacemos mucho énfasis. Si tú no estás visible en el mundo, no solamente en tu empresa y en tu familia, en el mundo en general, hace que te tengan menos presente a la hora de elegir cargos. Y eso es así. Al final se elige por empatía. Yo conozco a fulanito, donde hemos estudiado juntos, donde nos vemos en el círculo tal o en la asociación cual, y nosotras nos prodigamos menos.
Vamos de casa al trabajo y del trabajo a casa, y algún estudio que estamos haciendo para mejorar nuestras capacidades. Pero bueno, además de todo eso, tenemos que estar en un mundo donde podamos compartir con otras personas y que se nos visualice. Que realmente en un momento determinado, cuando piensen en una persona, digan: oye, Marta, que es buenísima, que yo la conozco, que ha estado aquí, que hemos compartido. Es así. Y en muchas ocasiones las mujeres pues vamos de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y eso hace que no estemos tan presentes en algunas elecciones de cargos directivos. Y muy especialmente como consejeras en las empresas. Mira, yo es que volví a pensarlo, pero el cumplimiento normativo yo creo que se hace, hay problemas en las pequeñas y medianas, pero en las grandes se hace porque, bueno, solo faltaría, ¿no? Pero, claro. No faltaría. Pero no me interesa tanto esto, lo siento, pero no me interesa tanto esto como ¿cómo te le diría? El micromanagement Sí. del día a día, lo que significa compartir de verdad las decisiones entre los equipos, cómo se distribuyen las tareas, quién hace qué y cómo y cuándo, qué visibilidad das a las personas y en qué momento, cómo agradeces, cómo felicitas, desde el punto de vista del líder de equipo. Creo que esto es tan más importante en el día a día de una empresa para los hombres y para las mujeres, que cumpliendo toda la normativa puedes encontrarte gente que está súper incómoda en su empresa, mujeres y hombres, porque la manera, el liderazgo se ejerce tan mal, que no se considera ni se trata de la misma manera a las personas, que no se da la voz a las mismas personas, que no se da el reconocimiento a las mismas personas, a las que se lo merecen, que ahí esto sí me interesa mucho, el micromanagement de la persona. Lo que tú haces para que sea visible el trabajo de las personas que conforman tu equipo, las oportunidades que les das, el acompañamiento. Eso sí que creo que conforma la igualdad de posibilidades dentro de la empresa y tiene mucha más incidencia que el cumplimiento normativo, que solo faltaría. Sí, pero el cumplimiento normativo, lo que comentábamos, en las grandes empresas es de obligado cumplimiento, por decirlo de alguna forma, pero donde tenemos un eslabón importante en el que incidir es en las pymes, que no deja de ser el grueso más importante de las empresas en nuestro país. O sea que al final, por supuesto que si tú tienes un equipo donde se comparten las experiencias, es que al final el generar el engagement, el compromiso con los equipos, significa que ellos se sientan identificados en el proyecto, que sepan realmente que lo que están aportando tiene valor. Pensar que las personas no se van de las empresas, se van de su jefe. Total. Cuando una persona se marcha es porque está hasta el gorro de su jefe, porque no le ha tenido en cuenta, porque no le ha sabido escuchar. Entonces, donde tenemos que incidir es precisamente en ese micromanager que de alguna forma está dirigiendo 3, 4 personas, 5, 6, que hagan un trabajo de equipo, donde se escuche y se reflexione con las personas de tu equipo, porque los éxitos de las empresas vienen en la mayoría de las ocasiones derivados de lo que te aportan los equipos. O sea, no hay una mente pensante en el comité de dirección que dice vamos a hacer esto que es la luz, sino que te nutres de lo que todos tus equipos te van aportando durante el año y al final surgen las mejores ideas para ponerlas en práctica. O sea que la normativa, pues bueno, tiene que estar, pero yo confío mucho más en la reflexión que puedan hacer las empresas sobre las necesidades de tratar con igualdad a todo el mundo, de que los valores, que son los que marcan la diferencia en las empresas y en las personas, estén muy presentes en las empresas. Pues muy bien, pues la verdad que yo creo que hemos abarcado los temas de actualidad del día de hoy, ¿no? Talento, precio a pagar, maternidad, cuotas, flexibilidad laboral, gap salarial, liderar de equipos. Hemos tocado un montón de conceptos que, bueno, que son muy actuales. Gracias a las dos por aportar vuestra visión de la realidad empresarial, porque la teoría es una y la normativa una, pero la práctica y la experiencia es otra cosa. Ha sido un honor compartir esta tarde con vosotras y yo no sé si para cerrar ya esta jornada y para despedir, pues queréis añadir algo más. Marta. Adelante, adelante. Positivismo y adelante, y a la lucha. Gracias, Marta. No sé, tú, Ángeles.
Yo también, yo diría que no tengamos temor porque realmente el mundo es para todos y si lo luchamos lo vamos a conseguir y además el mundo nos necesita, esa es la verdad. Pues la verdad que, bueno, pues muchas gracias a las dos, gracias en el nombre del Consejo General de Economistas y, bueno, pues nos despedimos en el día 8 de marzo, pues nos despedimos ya de todos los compañeros que estén, bueno, pues asistiendo a esta jornada. Gracias. Muchísimas gracias a todos por invitarme. Gracias. Gracias.